Bueno, yo creo que podríamos como ir empezando, ¿sí? Como para que el tiempo que tenemos de esta hora la podamos aprovechar con María y no se nos traslape pues como con la otra charla de las 10 de la mañana. Entonces, de nuevo, pues bienvenida a María Angélica Chica, arquitecta egresada de la USTA Medellín. Estamos muy complacidos de tenerte en este espacio. Veníamos como hablando con María hace tiempo, ella estaba muy interesada como en volver a la facultad de alguna manera y en una de sus publicaciones vi que tenía esta experiencia de la arquitectura doméstica y ya después en coordinación con los otros profes, pues veíamos la importancia de que nuestros estudiantes vean el trabajo también de los egresados y por qué no en esta temática que es la que le compete el taller 3, que es la arquitectura doméstica. Entonces, esta charla de taller, María la denomina experiencia negra. María, adelante, no sé si de pronto nos cuentas un poco quién eres tú y qué has hecho como hasta ahora y después yo dejo de compartir para que tú puedas compartir tu presentación. Bienvenida, María, a este espacio. Bueno, Pipe, muchas gracias. Sí, les cuento un poquito. Yo me gradué en el 2014 y cuando me gradué empiezo a hacer un diplomado sobre la sostenibilidad aplicada a la construcción. Y inmediatamente en el 2015 inicio en una empresa de arquitectura y construcción como arquitecta y como residente de obra. La empresa al cabo de un año exacto se declara en quiebra, entonces como que se perdió la empresa. El último proyecto que estábamos haciendo con esa empresa era unos acondicionamientos a Suzuki de Las Vegas y el cliente de Suzuki me busca a mí como para hacerle la segunda fase. Entonces, como que tenía el dilema si seguir como en la línea de seguir buscando empleo o si me lanzaba a hacerlo. Y decidí lanzarme y eso fue en el 2016 y a partir del 2016 hasta la actualidad he venido trabajando como independiente, haciendo toda la parte de la arquitectura y la construcción. En el 2018 hago una maestría en la Universidad de Barcelona sobre diseño de interior. Entonces, a partir de ahí ya dio como un giro, un plus el trabajo mío, porque ya me enfoco más es en la construcción, pero a través del interiorismo. Entonces, este proyecto en especial que les quiero contar como la experiencia es muy particular, tiene como unas condiciones muy interesantes que creo que podríamos dar inicio, Pipe, a arrancar. Perfecto. Listo, ya puedes compartir en este momento. Bueno, también un poco mientras María iba compartiendo, qué interesante eso, que esas situaciones a veces como tan coyunturales, pues le permita a uno emprender su propio perfil, ¿cierto? Su propia firma, y eso es muy interesante del oficio de la arquitectura. Es que de entrada tú puedes ser, digamos, construir ese ideal de emprendedor o de líder de una oficina. Sí, así es. Este proyecto lo hice en compañía de Robert Hoyos, algunos seguro lo conocen, fue también egresado y fue profesor también en algún tiempo de la universidad. Robert, pues desde hace mucho tiempo, como muchos profesores pues, con los que me dio, lo admiro y lo respeto profundamente y tiene algo muy particular que lo admiro bastante, es que es muy técnico en la arquitectura. Entonces se van a dar cuenta como en la parte de esta experiencia, cómo utilizamos pues detalles que han hecho que impacten un poquito más esta arquitectura. Él hoy pues no nos pudo acompañar, pero les explicaré. Bueno, para iniciar este proyecto tuvimos cuatro pilares claves para iniciar. El primero era que ya teníamos unas condiciones de terreno establecidas, no era como la forma que queríamos, sino que el proyecto es ubicado en Llano Grande, en una zona que Planeación la tiene protegida por agua
y se dejó permitir construir porque anteriormente existía una casa y ya tenía una placa de cimientos existentes. Las condiciones para construir era que no nos podíamos pasar de la placa existente para que fuera viable. Y la placa era un rectángulo muy marcado. Entonces ahí teníamos como la primera línea para diseñar. El otro ítem que nos dio el tema para diseñar era quiénes eran los clientes. Los clientes es una familia muy particular porque es para una familia de casados con 2 hijos, promedio de esposos de 45 a 55 años, pastores, y tuvieron durante 6 años más o menos la oportunidad de vivir en Londres. Entonces, el concepto que ellos tenían o tienen sobre la vivienda era más amplia de las personas que lo tradicional acá en Colombia. Tiene 2 hijos adolescentes, entonces también era como un plus para diseñar. El otro era las necesidades y los anhelos. Ellos tenían necesidades básicas que eran 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor y un estudio de trabajo. Y el último, el presupuesto con el que contaban. Aquí ellos tenían el presupuesto sumamente limitado, lo cual creo que soy una creyente que si se hace un buen diseño uno puede ahorrar muchos materiales, muchas cosas, y era un reto también sacar ese tema. Entonces en estos esquemas partimos de la base del lote que teníamos, que era un rectángulo, y la otra connotación era que el presupuesto, como era tan limitado, queríamos lograr que por medio de vacíos se viera la casa amplia, más grande, pero realmente en la construcción no me cuenta, en el valor. Entonces empezamos a explorar formas y empezamos a buscar referentes. Teníamos claro que no queríamos hacer una casa tradicional. No, profe, muchas gracias. No queríamos hacer una teja tradicional de barro, de teja en barro, con el zócalo abajo, con ventanas pequeñas, pero sí empezamos como a irnos porque el sector en el que está tiene 2 casas rústicas muy representantes y son a 2 aguas, entonces queríamos ir como por la línea de 2 aguas, del techo a 2 aguas. También queríamos implementar un concepto de que no se viera la parte del agua lluvia, las aguas lluvias, que no se viera como lo que estábamos viendo en el sector, que era muy marcado la canoa y el tema del tubo de aguas lluvias. Entonces también fue como un tema para buscar que todo fuera muy simple y que la misma construcción tapara ese punto. Bueno, los colores por los que nos empezamos a ir era la parte de la madera, como romper desde la parte natural de la madera el concepto del ladrillo, y en la búsqueda de la piel del edificio estábamos en duda si queríamos como un blanco o un negro. A la final, por temas de costos, salía más costoso hacerlo en blanco, porque el material se ensuciaba muchísimo más al aplicarlo, demandaba más tiempo, entonces decidimos en que todo el concepto fuera negro y romper con la parte de la carpintería en una madera natural, en un roble. El plano de la casa es así, uno de izquierda a derecha, sale acceso, contamos a la izquierda con una sala deprimida, tiene 60 centímetros más abajo que el piso normal, que el nivel normal de la vivienda. A mano derecha hay una sala más pequeña, un comedor, y cuenta el comedor con un acceso en unas puertas que las diseñamos tipo acordeón, tipo plegables en madera. Una cocina que fuera más bien como tipo la cena, o sea, toda la parte de atrás es un closet que solo se ve la parte de la nevera y un gran mesón. Un cuarto de ropas, un baño social, y este primer módulo
este primer módulo sería el área social del proyecto. Se divide o se une por medio de un pasillo y contamos acá con el estudio, un ventanal para tener un jardín de acceso, y luego tenemos otro módulo de vivienda, perdón, de la zona privada, que son con el baño para ellos. El baño tiene una connotación y es que la parte de la ducha tiene una puerta que tiene acceso a estos jardines y entramos a la habitación principal. La habitación principal, otra característica que había que tener en cuenta era que tenían muchísima ropa y querían un gran vestier. Entonces se saca un vestier en la parte de atrás junto con un baño con las mismas condiciones de una puerta hacia el jardín. Entonces se manejan 2 volúmenes a 2 aguas cada una, unidos por un pasillo, generando espacialidad externa e interna por medio de jardines que realmente no me cuentan a la hora de construir, pero que me agregan valor. Y a partir de ahí, pues empezamos con todo el tema de formas. Este es un esquema donde se muestra pues el volumen del proyecto, mostrando cómo separamos los 2 volúmenes y no queríamos que se vieran como 2 casas, sino desde un mismo proyecto que se salieran los 2 volúmenes. Este es el tema de las fachadas, un concepto muy simple, muy limpio. Queríamos enmarcar mucho el tema de los vanos, de las ventanas y de las puertas, que se generaran unos nichos. Eso con el fin de controlar el tema del agua cuando llueve, el cortagoteras, y también para darle el volumen a la vivienda. Todas las ventanas del proyecto son de piso techo, y pensábamos en que hasta la misma perfilería fuera negra. Solo romper el negro con la madera. El concepto de renders que se presentó, que se hizo, y empezamos con la construcción. En la parte de la construcción hay algo muy particular, y es que uno siempre cree, o bueno, a veces se cree que el tener un terreno como plano o estable es porque está súper bien, y ya uno en obra o cuando se hace el estudio de suelo, cuando se hace la topografía, es que se encuentra realmente cómo está esa condición del terreno. Esta zona, como lo dije al principio, es una zona que estaba protegida por el Estado, es una zona de agua, se llama una zona protegida por agua, y a pesar de que había una placa existente, tenía muchas condiciones de humedad impresionante, que debido a eso se tocó hacer como un tema de filtro perimetral y dentro de la casa para controlar el tema de las aguas y de los pantanos, de las humedades, de eso. Entonces, iniciamos con las bases. El terreno para excavar este proyecto solo nos tocó enterrarnos hasta 80 centímetros y empezamos a levantar muros. Empezamos a generar los espacios. El techo de la vivienda por dentro es de madera en tablilla y por fuera es en chingle. Acá está un detalle constructivo de cómo quisimos lograr el tema de los bajantes, que los escondemos completamente del exterior. Este sería este detalle. Y lo que hacemos es que por dentro de la viga, hacemos una viga de amarre arriba después del dintel, y después de la viga generamos el tema del bajante y lo tapábamos luego con el material que le dimos el acabado, que es una chapa negra. Todo el proyecto se construyó en ladrillo tradicional y la piel se forró con chapas negras, porque si lo hacíamos desde el inicio con el ladrillo negro, el espacio por dentro quedaba muy oscuro. Entonces queríamos como no perder la luz y la claridad del proyecto. Entonces buscamos mejor la chapa por fuera y dentro del proyecto enchapar uno que otro muro
con la misma chapa. Acá se ve el proceso de, por ejemplo, la teja es una teja chingle, muy liviana, muy fácil de instalar. El proyecto se arma completamente en ladrillo convencional. Acá se ve cómo estamos aplicando la chapa, cómo le estamos dando, esto es una foto dentro de la vivienda, cómo le estábamos dando como materialidad y nombre pues como a los espacios internos. Ya entramos en el tema de acabados y la cocina, un closet, un mueble completamente atrás que se convierte como en una especie de alacena y también de almacenamiento pues para los platos y mercado, y un gran mesón muy limpio. También el tema de los pisos se sectorizó por espacios, dándole también como una autonomía a cada espacio. Acá ya empezamos a darle los toques de las lámparas, se hizo todo el conceptito del estudio y desarrollo tanto de interior como exterior. Entonces se le hizo pues la asesoría en las lámparas, en todo el mobiliario, ubicación y colores de accesorios en los baños, tener personalidad en paredes, el tema de que en el comedor le pusimos una puerta plegable en roble para extendernos a un deck. Y así se ve cuando ya está terminado. En las habitaciones donde están los espaldares se pone la chapa y al frente no. Cada habitación se propuso una lámpara muy pensada como al estilo de la persona que estuviera ahí durmiendo. Acá se muestran los dos volúmenes, este es el área social y este es el área privada, unidas pues como por esas entradas de luz y por esos accesos a este gran espacio. Esta es una foto del pasillo para entrar a la habitación principal y al lateral se ve una habitación de los chicos. En este baño, junto con el baño principal como el baño social, el baño de los chicos, la ducha cuenta con un acceso para los jardines que se generan dentro de los espacios. Esta es otra vista del proyecto terminado, mostrando cómo impacta ese negro bastante en la zona, pero también cómo lo contrarresta el tema de que sea a dos aguas, el tema de que ahí, por ejemplo, la foto en este momento está ya supremamente ordenada con el tema del paisajismo, ya está rellenita con pasto, con vegetación, porque la propuesta de los jardines era precisamente, por ejemplo, este baño que fuera como un tipo bosque para generar también la privacidad de los baños. Y así se presentó y así está en este momento. Entonces, creo que es el momento de que empecemos como a hablar sobre el tema, qué dudas, qué inquietudes, qué quisieran saber más, en qué nos devolvemos, para empezar como a darle inicio a esta charla de esta vivienda. María, mil gracias. Yo creo que muy sustancial, pues como sustancioso esta charla porque tiene que ver con lo que en el taller 3 denominamos como metodología, ¿cierto? Y parte tanto del análisis del lugar como de los modos de vida. Y en un par de momentos estabas hablando acerca de los muebles. Yo quisiera, antes como de darle la palabra a otras personas, pues quiero aprovechar, es cómo fue esa indagación con más precisión de los modos de vida, o sea, cómo uno como arquitecto realmente es desde ahí donde nace como el proyecto. Quisiera como de pronto nos contaras un poco de eso y abrimos ahí como si alguien quiere hablar después o hacer una pregunta, lo puede hacer por el chat o ya levanta la mano para hacer la pregunta. Dale, María, gracias. Sí, Pipe, mira, te cuento un poquito. Cuando yo estaba haciendo la maestría, me enseñaron una materia que se llama Sociología de la Arquitectura. Y en un proyecto, en un ejercicio nos tocaba hacer un proyecto de una vivienda con muchas personalidades que en esa vivienda tuviera como un toque de cada una, pero que no fuera como un circo
o que se viera que este es el espacio de fulanita y el espacio, no, que hubiera algo que lo coordinara. Eso se hizo sacando como la parte en común de todos y en la parte común sacar la particularidad, es decir, eh, todos estaban de acuerdo por el tema de que vivieron mucho tiempo en Londres, que no querían algo tradicional y que están acostumbrados a ver una arquitectura muy limpia, eh, donde no se viera, por ejemplo, el tema de los bajantes de agua. Entonces ayudó como a entrar en el diseño. En la parte del mobiliario, por ejemplo, es como el carácter que se le veía a ellos. Los padres son unos padres jóvenes y todo el tiempo están en la búsqueda de, pues como que se hizo el análisis de primero cómo son tranquilos o más bien son como especie de estar buscando y buscando o les gusta más estar como en lo simple. Y ellos en realidad son unas personas que les gusta mucho lo rústico, pero no querían combinar el fuerte del rústico, sino como que se jugara también con el tema como industrial. Entonces se hizo como esa búsqueda también de la personalidad con los chicos, con los hijos. Y una, por ejemplo, la hija es una hija que tiene 25 años y el chico tiene 20 y la de 25 años es psicóloga, es como más, está en plena juventud rebelde, pues no sé si está un poco más tarde de la juventud rebelde, pero quería como sacarse de lo común, todo el tiempo ella era la que lleva la contraria, la lleva la contraria. Entonces, en particular, la lámpara de ella es como un tronco de madera que sale muchas cuerdas y las cuerdas son las luces y le gustó. Era hacerle un análisis de lo que ella estaba reflejando. El chico sí es un chico que es supremamente pasivo, domable, aceptaba todo, para él todo estaba bien, entonces no era lo que yo propusiera, sino que en medio de esa pasibilidad tratar de darle gusto, porque sentíamos que él no se arriesgaba a decir como que era lo que quería. Entonces fue por ejemplo, una lámpara mucho más sencilla, mucho más sobria, pero que también tuviera uno que otro lazo que generara la luz. La parte, por ejemplo, de la cocina se propuso completamente blanca para que rompiera como con el color de la vivienda, con el negro, sobre todo porque en la carpintería el color blanco es el más económico, entonces eso aportaba más y le daba plus si uno estaba trabajando bajo presupuesto y le daba mayor amplitud al lugar. La casa realmente en metros cuadrados es de 120 metros cuadrados, no parece de 120, y a partir de esos espacios rompíamos con el blanco, con la carpintería blanca de los closets, de los vestieres, de la zona de ropas, de los baños. Los baños, por ejemplo, en particular, la de ellos la querían como, ellos, los padres querían todo negro, y para romper como con ese negro, solo se hizo que se enchapara con unos nichos negros, la parte de la de ducha y la parte del lavamanos y del sanitario que fuera completamente blanca. Y, y el mobiliario, el tema del lavamanos y eso era tratar de jugar con los colores, con la línea de colores que ya en algún momento habían escogido. Sí, ahí pues queda en evidencia esta conversación que uno como arquitecto debe tener como con los modos de vida y es desde ahí que nacen los proyectos. Le doy la palabra entonces al profe Gabriel que quiere hacer algún comentario o aporte en este momento de la charla. Bueno, María Angélica, bueno, es un proyecto muy interesante, muy sencillo, pequeño, como lo dices, pero con mucha carga. Por ejemplo, me interesa el tema entre la tradición y lo contemporáneo, cuando nos mostrabas ese análisis de referente y encontrabas como esos techos a dos aguas, que tiene que ver como con una forma arquetípica de nuestra cultura, y luego lo traducen ustedes en una forma contemporánea con unos materiales igual contemporáneos. Entonces,
Si pudieras ampliar un poco esa reflexión, te agradecería. Y en segundo término, para asociar a lo que está hablando Felipe de los modos de vida, también sería interesante que nos hablaras de tu reflexión como arquitecta, que es evidente allá en estos espacios, en el carácter que tiene con respecto al uso. Por ejemplo, me llamaba la atención el manejo que le dan a los baños, donde con unos pequeños patios introducen allí la naturaleza sin afectar el volumen. Y así cada uno de ellos. Veía, por ejemplo, el vestiere, la diferenciación, por ejemplo, del carácter entre alcobas y zonas sociales. Sería muy bueno hablar de ello porque sé que para los estudiantes en este momento ese es como el punto crucial, ¿no es cierto? De cómo darle carácter a unos espacios a través de las proporciones, a través de los materiales, que un poco ya has introducido el tema. Entonces quisiera, si nos puedes ampliar como ambos conceptos. Sí, el tema de las dos aguas, lo que le rodea al proyecto en general son casas muy tradicionales con techos a varias aguas, a dos aguas en teja. El proyecto que estaba antes de dar a este también era como una bodega, también era a dos aguas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué materialidad podemos darle el peso que genera la teja tradicional, pero que también tenga el concepto de a dos aguas? Quisimos ser demasiado puntuales con la caída a dos aguas porque si generábamos, por ejemplo, el proyecto mucho más alto, la altura en el centro me daba un pico o una pendiente más representativa y no queríamos caer en el tema de que fuera como tipo chalet, que se me genera el techo más amplio que la vivienda, ni tampoco que fuera un proyecto que fuera angostico o más bien, sí, para que se me viera como el techo más amplio. Entonces ahí fue como bien delicado la decisión de tomar la pendiente de la vivienda y buscar la materialidad que le quitara el peso y que le quitara lo tradicional. Lo generamos sí, lo generamos con la teja chingle, que es supremamente liviana y que aparte se presta con los colores porque es negra con veteado y había de muchos más colores, pues realmente el material hay de varios colores. Y el tema de los vacíos, de los caracteres, de las prioridades, fue un tema también crucial porque para ellos lo más importante no era las habitaciones, sino el tema del espacio, de la zona común, de poder compartir con la gente, de poder estar todos reunidos en un comedor, en una sala. Entonces, realmente las habitaciones son pequeñas. Lo que se hace para que se pueda generar más espacio es que se hacen los accesos, pues las ventanas hacia los exteriores son corredizas, en caso tal de que si la persona quisiera en algún momento tener una hamaca, una silla, un mobiliario dentro de su habitación, puede hacerlo, pero no dentro de su habitación, sino a partir de abrir esos ventanales. Ese carácter fue una pregunta que a la hora de empezar a diseñar se los hizo como qué es para ustedes lo más importante de acuerdo a las necesidades en esta casa. Y ellos empezaron a responder y era que le querían dar prioridad al tema del vestier, tenían una necesidad impresionante con el vestier, al tema de las zonas comunes y a la cocina. Ella en general quería una cocina ella quería una mega cocina, pero el presupuesto no le daba. Pero entonces a partir del concepto de cocina que se sacó, ya internamente esa cocina era que cajones y con basureras y con jabonera, bueno, todo el concepto ya de carpintería, porque nos entramos en cada espacio a preguntarle hasta cuántos ganchos quisieras tener, a qué altura quisieras tener la camisa, la ropa, el pantalón. Si la luz, por ejemplo, esta parte de acá, esta ventana, es una ventana que alumbra completamente la zona de vestir de ellos. Si la querían que fuera abierta o cerrada,
empezamos a indagar como los intereses a partir de los espacios que ya estábamos creando. Te respondí, Gabriel. Sí, María, yo creería que también muy chévere si de pronto amplias esto y una pregunta que desde el taller nos hemos hecho y es, porque veo que en tu discurso pues se nota como toda la formación del interiorismo, ¿cierto? O sea, digamos tu lenguaje, la manera como explicas el proyecto está muy arraigado como a esa formación de la maestría que hiciste en interiorismo. Dentro del taller nosotros hemos considerado la importancia del mueble como estructurante del espacio y quizá de pronto si hablas un poco de esos muebles, cómo estructuran el espacio, de pronto como en las plantas, ¿sí? Nos muestras como un poco eso por ejemplo hay como unos elementos allí cuando hablas del closet o hablar, ¿cómo se, realmente esa es la pregunta, cómo estructuras el espacio a partir del mobiliario? Sí, te cuento que se utiliza mucho, por ejemplo, en Europa, que son espacios muy reducidos, pero que deben de acomodar todo y que deben de compartir y hasta se convierte en una casa flexible porque, no sé, en algún momento se han visto que la vivienda, por ejemplo, a través de un mueble sacan la cama y si van a estudiar, entonces suben la cama y el mueble se convierte en el protagonismo de la vivienda. Entonces acá el mobiliario, como es un proyecto interiormente pequeño, se trata de que el mueble tenga esa flexibilidad de poder almacenar y de poder tener lo que se quiera con el cliente hasta un límite. Obviamente faltaría muchísimo más para darle solución, pero entonces se hace esa búsqueda desde el mueble no tradicional, sino que se empieza a pensar. Es el ejercicio muy puntual, Pipe, y era literalmente sentarnos con el cliente y de saber hasta usted qué tipo de olla tiene, la altura, el plato, qué vajillas, qué tipo de horno, porque el complemento lo daba los accesorios que ellos ya tenían. Yo no le podía proponer un mueble pensando en cualquier vajilla, sino que como ellos ya tenían ya algo establecido, era el ejercicio puntual de medir el plato. Si, por ejemplo, en esta alacena, eh, ellos tienen una vajilla supremamente ancha y grande, entonces no se podía poner parada, o de poder sí, pero perdía espacio para también tener el tema del almacenamiento del mercado. Eh, entonces se hace una serie de divisiones internas propuestas y con intenciones de acuerdo a lo que ellos ya tenían, tanto en el vestier como en la cocina, en la zona de ropas, por ejemplo. No tengo fotico por acá, De pero pronto la zona de ropas, en la planta del proyecto ahí. en la zona de ropas, por ejemplo, eh, es un espacio muy pequeño, muy pequeño, pero entonces le empezamos a dar amplitud con varios factores. Uno, el techo es alto, ahí me generaba una altura casi de 480 metros, pero no queríamos caer en el error de que se viera como un cilindro. Entonces hicimos un mueble alto que desde el mueble, creo que en algunas veces ya lo han visto, se saca también la parte de la ropa para colgar y también que tuviera todo el almacenamiento de los jabones, que no se vieran, que se viera todo el tema del almacenamiento de la plancha. Era un factor también que teníamos que pensarle a ese tema, de que no se viera la mesa para planchar, o que no se estuviera sacando ni poniendo, sino que desde el mismo mueble sacar el elemento. Ellos como ya tenían la lavadora, a partir de la lavadora existente que ya tenían cómo conformar ese mueble. Y el almacenamiento también de los jabones, qué jabones tenían, si utilizaban, por ejemplo, jabones líquidos o el jabón en polvo, porque pues, el almacenamiento es completamente diferente. Y lo que proponía yo era que guardar lo que vayas a guardar, jabón, granos, fruta, sí, como todo ese tema que es puesto, generarlo por canastas o botellas bonitas en vidrio para que se viera también estéticamente. Muchas veces se cae en el error y me parece a mí como muy triste, y es que cuando uno propone algo y queda muy bien y el cliente, si no tiene la asesoría o uno no se la da o no tiene el conocimiento, empieza a moblar con cosas que se tiran completamente de la arquitectura y uno empieza como,
¿para qué entonces todo esto tan lindo si me vas a poner unas Rimax color naranjado o color verde en este proyecto? Entonces se hizo la asesoría hasta del almacenamiento para que si tú lo abras, que no encuentres, aparte que es estrecho, que no lo encuentres súper desordenado, sino, hey, hay unos almacenamientos en vidrio súper chéveres que se abren así, hay unas canastas así. Proponía también el tema de proveedores, de búsqueda. Soy amante a Pinterest, entonces como que mi arma para mostrarle todos los referentes y todas las opciones que hay. Se hizo el almacenamiento puntual de todos los muebles, incluso en este pasillo del corredor, como a esa, es un techo a dos aguas, me quedaba un hueco muy oscuro. Lo que hicimos fue que solo en esta parte le pusimos un cielo falso y arriba de la habitación se hizo un almacenamiento para aprovechar ese pasillo y ellos tener ahí todas las chaquetas que tenían de pesadas de nieve, todo el tema como de la Navidad, de almacenamiento de la Navidad, de cosas que utilizan una vez como al año. Tratar de buscar como los almacenamientos. Súper. Bueno, no sé si algún estudiante quiere hacer alguna pregunta. También nos acompaña por aquí el decano Santana. Adelante, Santa. Hola, buenos días. Logré conectarme afortunadamente. María, mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, muy bien, muy bien. Un buen viernes de egresados y egresada. Eso me parece muy chévere. Gracias por la invitación, Pipe, Gabriel, Sebas y a todos los que están presentes. Bueno, la quería ver por un lado, pues porque me gusta siempre cuando tengo tiempo, pues ver estas charlas de taller que se abren a toda la comunidad académica. Muy interesante, pues ver a los egresados y egresadas pues haciendo ya como realidad sus aprendizajes. Y también tenía un doble sentido y es porque ahora tengo un encargo parecido y me sorprende bastante lo que estoy viendo, ¿cierto? Hay muchas cosas comunes, pero bueno, eso será otra conversación. Tengo una pregunta muy precisa y es como las lecciones frente a los retos que tuviste y digamos los asuntos más dificultosos que te dieron como más dificultad, ¿cierto? Cuando uno está iniciando sus primeras obras, y quería hacerte la pregunta, ¿qué fue como lo más retador o entendámoslo, lo que más dificultad te dio en el proceso de diseño y ustedes como equipo de trabajo, en el proceso con los clientes, las personas que viven hoy y en la construcción? Esas tres cositas. Listo. Y un saludo nuevamente, Mario. Gracias. Desde los inicios, lo que más se me dificultó en temas de diseño era darle carácter a los espacios. Y lo entendí fue que nunca preguntaba, sino que pensaba a obviar o a creer que toda la gente es igual y que toda la gente piensa igual y que toda la gente vive igual. Y al presentar un proyecto, pues el cliente sí lo buscaba, pero yo en el fondo no sentía esa conformidad y me hacía muchas autocríticas y muchas evaluaciones. Luego a través de la reflexión me di cuenta que es muy simple preguntar y dar como cuáles son tus necesidades y cuál es la prioridad que le quieres dar a los espacios. Y bueno, esa parte como que la logré superar. Desde la parte de la construcción, de inicio fue la parte del presupuesto. En la parte del presupuesto estuve con muchas deficiencias y me supo pues muy mal al principio. Pero siempre tuve claro algo y era que no podía como llorarle al cliente, a decirle me equivoqué, me desfasé o no te sumé esto. Y entonces al aprender así como asumiendo y asumiendo y asumiendo, dije no, no más. Pues después de dos proyectos grandes que tuve y que a través del presupuesto tuve una falencia gigante, como por ejemplo el tema de no contar imprevistos, como por ejemplo el tema de no separar bien cuál era la utilidad, sino que entonces el cliente empieza a obviar que dentro de los imprevistos también está la utilidad y el quedarme también callada. Eh, por ejemplo, también no hacer una búsqueda puntual o no entender muy claramente la construcción, entonces empezar a hacer cosas globales y cuando uno ya empieza a despiezar que el ladrillo realmente no te cuesta eso, sino más,
y que cuando le estás dando un acabado, por ejemplo, o una reforma, para rellenar el muro se necesitan muchas pastas de masilla y empieza a sumar y a sumar y a sumar. Entonces uno dice, bueno, estoy colgada por el tema de imprevisto, estoy colgada por el tema de esa parte. Y en la parte del cliente, ¿cierto? En la parte del cliente. Considero que siempre he tenido como esa comunicación hacia el cliente, pero ahorita con la experiencia me parece que lo que me ha permitido como a generar el mismo voz a voz, porque ha sido ya 6 años de trabajarla independientemente, es ser muy clara desde el inicio y tratar de tener la empatía con el cliente, decirle como no solo que sí es posible hacerlo, sino cómo hacerlo y que tranquilo que se supone que nosotros somos los que le estamos dando la solución desde la parte arquitectónica y desde la parte de la espacialidad. También entender que soy consciente que a partir de la arquitectura se resocializa, cambia y se genera un pensamiento completamente diferente, ir a mostrarle a través de eso al cliente que sí se podía lo que él quería, que simplemente era una búsqueda de materiales, pues algo adicional a, pero que sí era posible. Gracias. Súper. Yo creo como para ir cerrando esta charla, pues María, nos preguntan que si es posible que nos compartas el PDF para los estudiantes, que les parece interesante tenerlo de referente. No sé si es posible, ya tú me dirás. Que sí. Listo, súper. Les voy a pedir un favor a todos los asistentes a esta charla que de pronto nos apoyen con este link, que es como la asistencia de la charla. Y María, como para que concluyamos este hermoso encuentro contigo, pues como egresada y dar espacio para la charla de las 10 de la mañana con el otro egresados que son Juan David Botero y Toral. ¿Cuál podría ser como esa mirada de uno como arquitecto a la hora de afrontar un proyecto de la arquitectura doméstica? ¿Tú qué le puedes decir como a estos estudiantes que se están formando, que tengan presente a la hora de diseñar la arquitectura doméstica? Pues mira, yo ahorita estoy trabajando también con un egresado, le estamos dando la oportunidad como de que haga las prácticas con nosotros. Y viendo el análisis de él cuando le ponemos a diseñar, nos damos cuenta que es tan importante saber construir para poder diseñar, porque se ahorra uno procesos, se ahorra uno materiales, se ahorra uno un montón de cosas. Pero también soy consciente que uno, en la medida que está en el gremio y empieza a trabajar, es que uno aprende realmente sobre la construcción. Porque la universidad es como un enfoque muy rápido, muy teórico, pero uno se encuentra en la realidad que la construcción es de mucho detalle, que sí te ahorra mucho, 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 mucho. Y a la hora de proponer y de diseñar, pues la puedes hacer. Pero, pero pienso también que ser claro y pensar es en el usuario. Uno como arquitecto, uno a veces se casa con el concepto, no, yo soy minimalista, no, yo soy contemporáneo, y quiere uno darle la personalidad de uno a todos los proyectos, y sí, pero también es pensar que no va a ser tu casa, sino la casa de la otra persona, y que esa persona, si queda en su satisfacción, será la recomendación para los siguientes proyectos. Entonces, ser como demasiado sensible a la necesidad y a la perspectiva de la otra persona, pero no como místico, volviéndose como, ¿será que adivino? No, sino preguntándole, teniendo como un briefing de preguntas muy claras al cliente de qué quieres, como hasta tratar de analizarle cómo se viste, en su trabajo, cómo es, como ser muy sensible en la parte del cliente para poder sacar un buen proyecto. Súper, María, no, de verdad, mil gracias, pues el equipo de profes del taller, los estudiantes, desde la decanatura, de la facultad, te agradecemos mucho. Creo que es muy importante que nuestros egresados vengan, nos cuenten qué están haciendo, que los estudiantes vean
el nivel y la calidad de egresados que somos, que nacemos de esta facultad. Entonces, infinitamente agradecido contigo. Como vemos, la arquitectura de esta magnitud, la arquitectura doméstica, es una cosa muy precisa, casi que es como un traje a medida, dado que pues, una familia tendrá una o dos oportunidades para hacer máximo una casa, ¿cierto? Una casa donde, como tú decías, donde ellos están apostando sus sueños, sus deseos, su proyecto y futuro. Entonces, creo que fue muy pertinente. Ahora nosotros estamos en una fase de desarrollo de las ideas básicas. Entonces, creo que como conclusión es a pensar muy bien esas necesidades, a detallar muy bien los elementos que componen el espacio y al final, pues entraremos en una fase técnica. Eso será importante, eso que estás diciendo, de cómo se construyen las cosas. Entonces, no sé si los profes pues, quieren como hacer un cierre también. De antemano, pues, quedo muy agradecido. María Angélica, muchas gracias. Qué bueno tenerte por acá. Y bueno, muchos éxitos con tu trabajo. Esperamos volverte a ver. Te agradecemos mucho. Gracias, Obando. Gracias, Felipe. Gracias, Súper complacida. María, por mostrarnos tu ejercicio. Creo que muy pertinente para lo que están haciendo ahora los chicos en sus proyectos. Y felicitaciones por el trabajo. Gracias, Juan. Muy conmovida de estar acá. Bueno, a todos mil Esto gracias. quedará María Angélica en YouTube, o sea que calme la pena. Saludos. Hey, gracias, colegas. Nos vemos entonces si quieren pasar a la charla de las 10 con los Claro que otros sí. egresados. Un abrazo. Gracias, Sandra, Gracias. a vos por acompañarnos. Mil gracias a todos. Entonces vamos a hacer un break. Aquí vamos a dejar de grabar. Mil gracias